eritropoyetina se va a encontrar en el hígado y posteriormente esto va a ser secretada a nivel renal, principalmente a nivel de parénquima renal. Entonces, para que inicie la eritropoiesis, bueno, viene desde el hemocitoblasto hasta llegar finalmente a los eritrocitos, que son ya los glóbulos rojos, y todo este proceso dura entre 5 a 7 días. Entonces, la anemia fisiológica, normalmente en el útero vamos a tener una saturación fetal de 45%. La eritropoyetina va a estar elevada y la producción de glóbulos rojos va a ser rápida y continua. Pero ya al nacimiento, la eritropoyetina va a disminuir, por ende, al no tener la hormona estimulante de la eritropoiesis, vamos a tener disminución de los glóbulos rojos. Pero también hay otro factor importante. ¿Por qué vamos a tener disminución de los glóbulos rojos? Porque en el recién nacido va a haber un crecimiento rápido, la expansión del volumen sanguíneo también va a ser alta, por ende también va a haber disminución de lo que es la hemoglobina. Entonces, la anemia fisiológica se da aproximadamente entre las 8 y 12 semanas de vida. La anemia del prematuro. La anemia del prematuro es en sí la anemia fisiológica, pero mucho más severa. Esto se va a dar por las reservas de hierro incompleto, por ejemplo, en caso del sangrado intraventriculares en los recién nacidos prematuros. Los recién nacidos prematuros van a tener pérdidas sanguíneas por muestreos. Todo recién nacido prematuro, como se sabe, ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Al estar en la unidad de cuidados intensivos, vamos a tomar muestra por muchos motivos. Si un paciente prematuro ingresa por distrés respiratorio, necesitamos varios exámenes que hacerle. Para empezar, un AGA, hemograma, bioquímicos. Entonces, por ejemplo, en un hemograma necesitamos aproximadamente una toma de muestra de 0.8 hasta 3 mililitros por kilo de peso. Si nosotros tomamos 2 a 3 muestras por cada examen que pedimos, entonces es bastante para un prematuro. Si el volumen sanguíneo es de 80 por kilo, si un bebé pesa 700, ¿cuántos mililitros de volumen sanguíneo tendrá? ¿Alguien? Casi 60, 65. Eso va a ser su volumen. Por lo tanto, en la anemia del prematuro, la disminución de la eritropoyetina y la eritropoiesis fetal es incompleta. La supervivencia de los glóbulos rojos en un adulto es aproximadamente 120 días, pero en el recién nacido, en el neonato, es menos tiempo. Inclusive en el prematuro es de 60 días, ¿no? El crecimiento es más rápido, por lo tanto la expansión de volumen sanguíneo es mucho mayor y con disminución también de lo que es la hemoglobina. Cuando alcanzamos un nivel bajo de hemoglobina, la eritropoyetina se produce cuando en un recién nacido a término tiene una hemoglobina de 10 a 11, se estimula la eritropoyetina para iniciar su eritropoiesis. En el recién nacido prematuro, cuando tenemos hemoglobina de 7 a 9, se estimula la eritropoyetina para también tener una eritropoiesis. Entonces, la prevalencia de anemia es mayor en aquellos niños prematuros, en aquellos niños menores de 1.500 gramos, en menores de 32 semanas. Cuanto mayor es la prematuridad, es más el riesgo de tener anemia, ¿no? Puede llegar inclusive las hemoglobinas de 7 hasta 8 gramos por decilitro en menores de 28 semanas, menores de 1 kilo, requieren transfusiones de 5 a 7 veces durante toda su hospitalización hasta el momento que salen de alta. Inclusive ya en la primera semana estamos transfundiendo paquete globular a estos pequeños, ¿no?
La vida media de los eritrocitos es bajo en el recién nacido prematuro de 60 a 80 días, es su vida media, y en los recién nacidos a término de 80 a 100 días. Entonces, ¿qué es la anemia? Es un trastorno hematológico caracterizado por la disminución de la masa eritrocitaria reflejada en la concentración baja de hemoglobina y hematocrito. La anemia del prematuro es una exageración o es más severa de la anemia fisiológica y también a su vez es más precoz, ¿no? Anemia consideramos cuando tenemos un hematocrito ya menor a 45 o una hemoglobina menor a 15 gramos por decilitro durante la primera semana. Los valores de hemoglobina o hematocrito también se consideran más de 2 desviaciones estándar respecto a la media para su edad gestacional. Entonces, las concentraciones bajas de hemoglobina se va a deber a muchos factores. La hematopoiesis inmadura es una de las causas, la producción baja de los glóbulos rojos, porque justamente tenemos una hematopoiesis pues, inmadura, niveles bajos de eritropoyetina, al no haber esta hormona que estimula la eritropoiesis, no vamos a tener producción de glóbulos rojos, pérdidas por obtención de muestras sanguíneas. Aproximadamente las muestras sanguíneas, lo que se toma un recién nacido es de 0.8 hasta 3 mililitros por kilo de peso. El tipo de anemia en estos prematuros es un tipo de anemia normocítica normocrómica. Solamente es por la disminución de la actividad eritropoyética a nivel de médula ósea. Y esto se agrava con la disminución de la disponibilidad de hierro, ácido fólico y por la extracción frecuente de sangre en estos pequeños pacientes. Pero también tenemos otros factores, las transfusiones sanguíneas. Cuando nosotros transfundimos paquete globular a un prematuro o a un neonato, vamos a disminuir su hemoglobina fetal y vamos a reemplazar por hemoglobina adulta. Eso es la que estamos transfundiendo, aumentando de esa forma el oxígeno hacia los tejidos. Al aumentar el oxígeno hacia los tejidos, vamos a tener menor estímulo hematopoyético para poder corregir la anemia. Los prematuros nacen con menor hematocrito que los recién nacidos a términos. El descenso de la concentración de hemoglobina por la disminución de la producción de la masa eritrocitaria y por la dilución, al haber mayor dilución del volumen sanguíneo y por su rápido crecimiento que tienen estos niños prematuros. Entonces, son los diferentes factores que nos va a llevar a la anemia. Volvemos a repetir, disminución en cuanto a la producción de eritropoyetina, por ende la eritropoiesis inmadura o disminuye y produce anemia, ¿no? Dilución de la masa eritrocitaria por un crecimiento corporal acelerado de estos pequeños prematuros produce anemia. Muestras extraídas produce anemia y otras complicaciones asociadas al prematuro como sepsis, shock, síndrome de distrés respiratorio, que estas patologías también van a llevar a trastornos de coagulación, hemólisis, también producen anemia. Entonces, se puede diferenciar dos tipos de anemia precoz y anemia tardía. La anemia precoz se va a dar entre las 2 primeras semanas de vida y su principal mecanismo es la extracción de sangre para el laboratorio. La anemia tardía se da después de la segunda, tercera semana de vida. Es un tipo de anemia hiporregenerativa. Las características del glóbulo rojo es normocítica normocrómica por disminución en cuanto a la concentración de hemoglobina y el recuento reticulocitario. El mecanismo involucrado, producción inadecuada de eritropoyetina frente a la respuesta de hipoxia tisular. Entonces, hay muchas causas de anemia en el recién nacido. Tenemos, dentro de las causas hemorrágicas,
antes del parto. Tenemos las hemorragias del tercer trimestre, placentas previas, desprendimiento prematuro de placenta, rupturas uterinas, las hemorragias de cordón umbilical, las rupturas de cordón umbilical, inserción velamentosa de cordón umbilical, hemorragias fetales, la transfusión feto-materna, que es la más frecuente, también la fetoplacentaria, que es otra patología que también nos va a producir hemorragia fetal, ya estando en el periodo neonatal como tal. Tenemos la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que eso puede darse por falta de vitamina K. Las hemorragias intracraneales en estos niños prematuros, que son las hemorragias intraventriculares desde grado 1 hasta grado 4. El segundo gemelo es la transfusión feto-fetal. Los partos, las distintas distocias de partos, los cefalohematomas masivos, que también nos producen anemia, las rupturas hepáticas, las rupturas esplénicas, y también las anemias hemolíticas o las patologías hemolíticas que nos van a producir anemia, como es la incompatibilidad RH, que es la más frecuente. Y, bueno, dentro de las incompatibilidades patológicas, la RH es la más frecuente, y la incompatibilidad de grupo ABO, que es otra patología frecuente, ¿no? Autoinmunes maternas, los tipos de infecciones que podemos tener. Entonces, nosotros más o menos para sospechar frente a qué tipo de anemia estamos, tenemos que tomarle exámenes de laboratorio a este neonato. Tenemos reticulocito, bilirrubina, test de Coombs, morfología de glóbulos rojos, que es importante si estamos frente a una anemia fisiológica, anemia del prematuro. Tenemos reticulocitos normales o ligeramente disminuidos. Una bilirrubina normal, no tiene por qué alterarse la bilirrubina. El test de Coombs va a ser negativo y la morfología va a ser normal de estos, o normocítica, normocrómica, ¿no? Entonces, en caso que tenemos una hemorragia aguda, vamos a tener reticulocitos normal, ligeramente elevados, bilirrubinas normales, test de Coombs negativo, y la morfología también de los glóbulos rojos, normocítico, normocrómico, que va a ser normal. Pero ya cuando tenemos hemorragias fetomaternas crónicas, ya va a haber cierta alteración en cuanto a la morfología de los glóbulos rojos, microcíticos hipocrómicos, el test de Coombs positivo, bilirrubinas positivas y reticulocitos positivos. O sea, va a haber aumento tanto en reticulocitos y también la bilirrubina. En esferocitosis igual, reticulocitos, bilirrubina y test van a ser positivos, y la morfología de los glóbulos rojos van a ser los esferocitos, que también es una de las patologías o una de las anemias inmunes frecuentes que se pueda tener, ¿no? En los otros tipos de patología o en los otros tipos de anemias hemolíticas, la eritrocitosis, en las esferocitosis hereditarias, en los síndromes de talasemia, lo que va a diferenciar uno de lo otro son la morfología de los glóbulos rojos. Pero todas estas patologías, la deficiencia de piruvato, coagulación intravascular diseminada, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, todas estas patologías van a tener Coombs negativo, bilirrubina aumentada y reticulocitos normal o ligeramente aumentados. Lo que nos va a diferenciar una de otra patología, como vuelvo a repetir, es la morfología de los glóbulos rojos que vamos a ver en las láminas periféricas. Entonces, clínica del recién de la anemia, ¿no? Vamos a tener, según su etiología, si es una anemia aguda, vamos a tener mala perfusión periférica, va a haber una repercusión hemodinámica. Al tener repercusión hemodinámica, vamos a tener taquicardia, hipotensión, disminución de la presión venosa,
problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, taquipnea, distrés, justamente por la hipovolemia aguda que se va a presentar. En las hemorragias crónicas, ya en las anemias hemorrágicas crónicas, hay palidez, poca o nada sintomatología respiratoria y hemodinámicamente estable el paciente, o sea, no va a haber compromiso hemodinámico. En las anemias hemolíticas vamos a tener ictericia, palidez, hepatoesplenomegalia. Acá vamos a tener CUMS positivo, reticulocitos positivos y también bilirrubinas positivas. En una anemia del prematuro ya como tal, podemos encontrar cansancio durante la alimentación, no va a haber crecimiento del recién nacido, como todos sabemos, el crecimiento diario de un recién nacido es de 25 a 30 gramos por día. En esto vamos a tener estacionamiento ponderal, taquipnea, taquicardia, aumento, apneas, aumento de requerimientos de oxígeno y acidosis metabólica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia en el neonato? Para empezar, los antecedentes familiares es muy importante. Antecedentes de anemia, antecedentes de ictericia, antecedentes de esplenomegalia. ¿Por qué esplenomegalia? Porque puede haber un tipo de anemia hemolítica como la esferocitosis, que el tratamiento en sí es esplenotomía, ¿no? Revisar siempre las historias clínicas obstétricas, la historia de la madre y el examen físico del paciente. Si fue una pérdida aguda, hay que ver si hay cianosis, mala perfusión, acidosis. Si fue pérdidas crónicas, palidez, dificultad respiratoria. Y si hay hemólisis, ictericia, hepatomegalia y palidez, ¿no? Entonces, otros exámenes que vamos a pedir al paciente es el hemograma completo para ver lo que es la hemoglobina, las láminas periféricas para ver reticulocitos, para ver si hay hemólisis, frotis en sangre, médula ósea, el test de CUMS, la bilirrubina, prueba de APT, que es la sangre materna. Eso se hace a través, si fue sangre deglutida, vamos a encontrar hemoglobina A en heces del bebé, hemoglobina adulta en heces del bebé. El otro test que se hace de Clauser-Betz, que vamos a detectar sangre fetal en sangre materna. Le tomamos una muestra de sangre a la madre y vamos a encontrar sangre fetal o hemoglobina fetal. Se considera positivo cuando es una hemoglobina fetal en 100 hemoglobinas o 100 eritrocitos de sangre, de la sangre materna, ¿no? También pedimos ecografía de abdomen para ver cómo está el hígado, cómo está el vaso, la ecografía transfontanelar para ver si hay un grado de hemorragia, estudios de infección, TORCH, pedimos TORCH. ¿Quién va a ir más con problemas de anemia? Citomegalovirus. Citomegalovirus hace plaquetopenias, anemias, ictericias, ¿no? Entonces hay que solicitarlo. Hay ciertas indicaciones nosotros para hacer transfusión sanguínea en el recién nacido. Así tenemos, por ejemplo, un hematocrito menor a 20 con una hemoglobina menor a 7, independientemente a la sintomatología que se pueda presentar, ya tenemos que transfundirle paquete globular. Un hematocrito menor a 25 o hemoglobina menor a 8, y si el paciente tiene síntomas, apneas, bradicardias o taquicardia, requiere oxígeno, hay una ganancia ponderal bajo, menor a 10 gramos por kilo de peso al día, tenemos que transfundir al paciente. En hematocritos menor a 30 o hemoglobina menor a 10, pero si este paciente requiere CPAP, que es una ventilación mecánica no invasiva, o requiere desde la segunda semana ventilación mecánica, se tiene que transfundir a este paciente. Un hematocrito menor a 35 o hemoglobina menor a 11.5, ¿en qué casos?
en recién nacidos que requieran ventilación mecánica en la primera semana de vida. O sea, si tenemos un recién nacido desde inicio con ventilación mecánica y una hemoglobina de 11.5, tenemos que transfundir al paciente, ¿no? Esté en cualquiera de los tipos de ventilación mecánica, puede ser el convencional o el de alta frecuencia. Una hemoglobina menor a 13, ¿en qué casos? En caso de cardiopatías congénitas complejas o en aquellos pacientes que están en ventilación mecánica de alta frecuencia con FIO mayor a 40%. Pero también hay riesgos de transfusión, como es sobrecarga de volumen, hay hemólisis, sensibilización a antígenos eritrocitarios, hiperpotasemia por la misma transfusión, enfermedad de injerto contra huésped, infecciones de VIH, hepatitis, citomegalovirus, ¿no? Que podemos transmitir a través de la transfusión. Y los efectos de la transfusión, vamos a aumentar el hematocrito, que es lo que queremos subir, la hemoglobina, el hematocrito, vamos a aumentar el transporte de oxígeno hacia los tejidos, vamos a aumentar el hierro para inicio de la eritropoiesis, disminución de la capacidad regenerativa de la médula ósea, justamente por la supresión de la eritropoietina endógena y de la producción de eritropoietina. Pero, ¿cómo vamos a prevenir la anemia? Uno de los factores o causas importantes de anemia también es el pinzamiento de cordón umbilical. El pinzamiento inmediato de cordón umbilical solo lo vamos a hacer en aquellos niños con disminución de tono o en aquellos niños con depresión severa o asfixia neonatal, se hace el pinzamiento rápido, ¿no? Pero normalmente el 90% de estos niños nacen bien, entonces tenemos que hacer el pinzamiento tardío de cordón, que es un factor para disminuir o para prevenir la anemia tanto en recién nacidos prematuros o recién nacidos a término. Y así reducimos también el déficit de hierro, ¿no? Ahora, vamos a suplementar hierro en aquellos recién nacidos a términos. Todo niño con lactancia materna recién al 4º mes suplementamos hierro de 1 a 2 miligramos por kilo día. Y en los recién nacidos a términos suplementamos hierro 2 miligramos por kilo por día desde el primer mes de vida o 4ª semana. Damos suplementos de hierro. La dosis de tratamiento son dosis profilácticas. La dosis de tratamiento de hierro 4 a 5 miligramos por kilo por día, ¿no? Al tener un niño con buenas concentraciones de hemoglobina, vamos a tener un mejor desarrollo neurológico, vamos a tener menos efectos en el neurodesarrollo. También hay otros componentes para producir hemoglobina, como son los estimulantes de la eritropoiesis, que va a prevenir la anemia, va a reducir la necesidad de transfusiones, pero todavía no hay estudios concluyentes en neonatología para utilizar estos estimulantes de la eritropoiesis, ¿no? Entonces, otra forma también de reducir o disminuir la anemia es disminuyendo las tomas de muestra sanguínea para el laboratorio en cuanto al número o volumen. El volumen de transfusión del paquete globular es 15 mililitros por kilo de peso que se va a transfundir en un recién nacido. Por ejemplo, tenemos un bebé de 3 kilos. Si le pongo 15 por 3, 45 mililitros. Ese es su volumen total de paquete globular que va a recibir este recién nacido. Entonces, la anemia del recién nacido prematuro es precoz y es más pronunciada, una anemia más severa que la anemia fisiológica, es multifactorial. El prematuro, como ser prematuro, ya es un factor de riesgo, los síntomas van a ser variados y no se van a correlacionar con los niveles de hemoglobina.
La transfusión tiene criterios precisos, como lo hemos mencionado. No se recomienda administración de eritropoyetina de rutina porque no tenemos estudios concluyentes para administrar, y evitar tomas de muestras para laboratorio y así prevenir la anemia del prematuro, ¿no? Eso es todo, chicos. Si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, terminamos acá con la anemia del recién nacido prematuro, que es un tema bastante corto, ¿no? ¿Preguntas? ¿O no? Todo claro, doctor. Ya, chicos, entonces nos vemos en la práctica con los alumnos que nos tocan. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias.